en esta tarde. Bueno, primero, antes de que iniciar, una felicitación muy sincera por este congreso que ha sido, superó, digamos, las expectativas que uno podría tener, sobre todo localmente hablando, y sobre todo por la magnitud del congreso. Entonces, las felicitaciones nuevamente a Lorenzo y a todos los de la Universidad de Costa Rica que han trabajado, sobre todo por lo cansado que es estar pegado a este tipo de plataformas y lo desgastante que puede ser. Entonces, nuevamente, pues una felicitación en ese sentido y ojalá que sea el primero de muchos congresos que se realicen en nuestro país. Bueno, me toca hablar sobre un tema que de alguna manera trabajé en mi tesis doctoral, que es las relaciones entre nuestra conciencia fenoménica, la intencionalidad y, por decirlo de esta manera, la estructura, la naturaleza física de nuestros estados mentales. En mi tesis doctoral, pues yo exploré la posibilidad de explicar un poco la relación entre nuestra fenomenología y nuestra intencionalidad, no en el orden usual que se ha estado explorando, que ha sido poner la intencionalidad, la fenomenología en términos de la intencionalidad, sino darle vuelta a la ecuación. Eso pues me llevó a unas conclusiones en la tesis que cuando vi este resumen o este artículo de investigación que fue realizado por científicos de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, en la cual trataban de encontrar una explicación al color celeste del río Celeste, pues me llamó la atención porque podía explicarse también un poco desde la perspectiva de mi investigación. Entonces, la idea de esta presentación, pues es tratar de ilustrar precisamente el problema en el que nos deja de alguna manera esta investigación llevada a cabo por un equipo interdisciplinario de la UCR y de la UNA. En otras palabras, la investigación científica de analizar el color de las aguas del río Celeste, que pues, todos los que hemos tenido la oportunidad de estar por ahí, hemos visto ese color azul tan intenso, ese color celeste, pues llevó a la conclusión en esta investigación de que el celeste, ese color particular, no es producido por una sustancia química, sino por una percepción del ojo humano. Hay unas, digámoslo así, cuando uno lee el artículo que nos presentaron los autores de este documento, que está en la revista PLOS ONE del año 2013-2014, aparte de que me llama la atención por el lenguaje completamente atomista que utilizan. Pero el artículo termina diciendo que lo que hay es una concentración es el tamaño de las partículas en el río, en más o menos como unos 10 kilómetros, que es donde el río se tiñe de celeste, y que el tamaño de esas partículas son las que se encargan de hacer la dispersión de la luz y que en última instancia nosotros la percibimos del color celeste, que es el que nosotros le damos el nombre de río celeste. Entonces, el artículo termina prácticamente diciendo que ese color es un fenómeno óptico. No responde ni a un fenómeno químico, ni a un fenómeno físico, por decirlo de esa manera, sino que ese color se corresponde con una percepción, con una construcción mental que nosotros hacemos con la información que nos está llegando. Entonces, pues esto nos puede llevar a analizar en términos filosóficos cuál es la naturaleza de nuestras sensaciones, o en este caso de nuestras percepciones. Aquí nos encontramos varios problemas. Primero que nada, y no vamos a hablar del dualismo, sino que vamos a centrarnos primeramente en el problema que surge en 1959, cuando Smart introduce la teoría de la identidad, en la cual trata de dar una explicación física de nuestras sensaciones. Y bueno, pues la explicación de J.J. Smart, Ute Place y Herbert Feigl a finales de los 60, pues tiene un impacto sobre todo a la hora de entender nuestra fenomenología. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente si
la idea de SMART, es decir, que nuestras sensaciones son idénticas a procesos cerebrales, la idea de la fenomenología se considera para estos autores básicamente una falacia fenomenológica. En otras palabras, no tenemos sensaciones, sino que son estados cerebrales los que generan una sensación que nosotros aprendemos o reaccionamos conforme aprendemos a reaccionar ante una situación particular. Entonces, la explicación física de nuestras sensaciones, si la vemos por el lado del reduccionismo, nos va a generar un problema porque elimina el carácter fenoménico de la experiencia. Pero no solamente eso, sino que además, y como fue la tradición, particularmente desde principios del siglo XX, 1903, más o menos, cuando ya viene el programa de Russell y de Moore, en la cual pues el libro, como ya lo sabemos, es una refutación al idealismo, es básicamente desechar el idealismo como una explicación filosófica que nos ampare un fundamento sobre el mundo exterior. La naturaleza o la base de nuestra percepción se ubicó en un realismo directo. Esto quiere decir que es un trabajo que también realiza Frederick Chisholm y que retoman posteriormente filósofos como Michael Tye y Fred Retzke, que cuando nosotros hacemos la introspección de nuestras sensaciones, tenemos la experiencia es transparente, porque en esa introspección lo que nosotros estamos viendo no es otra cosa que el objeto y sus propiedades que están en el mundo exterior y no tiene ninguna mediación, digámoslo así, no hay ningún sens data, no hay nada que medie en esa percepción. Pero entonces, ¿qué pasa con el carácter fenoménico de la experiencia? Bueno, una forma de solventar el problema fue más o menos el programa que se inició a finales de los 70s y que se construyó entre los 80s y los 90s, que fue la teoría representacionalista. El representacionalismo, pues lo que nos presenta es una explicación física de la fenomenología vía la intencionalidad, pero lo pone todo en términos externos. Como menciona Michael Tye en su libro 10 Problems of Consciousness, y Michael Tye nos menciona, "For as long as you like at the detailed function of the brain, that is not where phenomenal character is to be found. Neuroscientists are looking in the wrong place. Phenomenal character is in the world." Este statement de Michael Tye, pues lo que nos hace referencia es, en última instancia, a dar una explicación de la fenomenología que, como ya nos había presentado Thomas Nagel en su artículo What It's Like to Be a Bat, nos dice que no podemos desechar la fenomenología, porque eso es lo que hace ser un organismo, esa experiencia fenoménica. Entonces Michael Tye, Fred Retzke, por ahí también Ruth Millikan, pero básicamente el representacionalismo en los 80s y en los 90s y la primera parte del siglo XXI nos trata de dar una explicación física de nuestra fenomenología vía la intencionalidad, que ya sabemos la intencionalidad es una propiedad de la mente que fue reintroducida en la discusión contemporánea por Franz Brentano y se nos explica por medio de esa teoría de una representación. Es un aboutness, es hacia lo que se dirige nuestra mente cuando nosotros estamos, ya sea de una manera, por decirlo así, si tenemos un objeto enfrente de nosotros, como decir, este lápiz yo lo represento de una manera, o bien puede ser un objeto inexistente como Santa Claus, a la cual yo le doy un contenido intencional, en última instancia representacional. Pero entonces, como la fenomenología en el representacionalismo no puede estudiarse, a ver, o la propuesta es más bien, estudiamos la fenomenología no como un elemento realizado por estados del cerebro, sino más bien por medio de los contenidos intencionales que están en el mundo exterior. Entonces el representacionalismo nos ubica en una explicación evidentemente física de la conciencia, de la fenomenología, pero que se basa primero en un realismo directo, porque el argumento de la transparencia es el que determina la naturaleza de la representación, y en última instancia, pues que el carácter fenoménico de la experiencia pues está determinado por el contenido intencional
que, como lo dije anteriormente, no es más que las propiedades físicas de los objetos. Entonces, al hacer la introspección, lo que se tiene es lo que se percibe. El realismo directo, por medio del argumento de la transparencia, entonces nos estaría indicando que si se va a neutralizar la experiencia fenoménica vía la intencionalidad, entonces nosotros estamos percibiendo el mundo tal cual es. Pero cuando nos enfrentamos a un problema como el del río celeste, en el cual ese color no necesariamente está en el río, sino está en nuestra percepción, entonces tenemos que encontrar, digamos, algún argumento o algún carácter que nos pueda dar una alternativa, una explicación alternativa, no solamente al representacionalismo, sino pues a los problemas que evidentemente trata de resolver. Porque recordemos que el representacionalismo, al ubicar todo externamente, y de acuerdo a Michael Tai y Fred Dreske, básicamente se resuelve el problema del vacío explicatorio. Pero el vacío explicatorio en Michael Tai, en lugar de ser una relación entre propiedades de primer nivel y segundo nivel, se convierte en una discusión sobre los conceptos fenoménicos. Entonces no se resuelve de alguna manera, por así decirlo, el problema del vacío explicatorio, sino que se lleva a otra discusión en el plano filosófico. Entonces, ¿cómo funciona esta fenomenología de acuerdo al representacionalismo? Bueno, si nosotros tenemos una manzana o estamos viendo un objeto, y pienso en una manzana, entonces la experiencia visual de tener o de ver una manzana en un supermercado, estamos pasando por ahí en algún supermercado y tenemos hambre y nos queremos comer una manzana, entonces esta experiencia visual se relaciona directamente con la manzana y su color como contenido representacional. La rojez, que es ese carácter fenoménico de la experiencia de la manzana, está presente solo en virtud de una característica de la propiedad externa, que es el rojo. Pero se asume que ese rojo está ahí. Vemos que, por ejemplo, en el caso del río celeste, el celeste más bien es una cuestión, es un color, es una percepción que se realiza de acuerdo a nuestros procesos cerebrales. En consecuencia, la propiedad externa conlleva el carácter fenomenal de verse rojo. Y como los había mencionado antes, pues este componente externalista le permite tanto a Michael Tai o Fred Dreske tratar de dar una solución al llamado vacío explicatorio. Pero en última instancia lo que tenemos es un realismo directo sobre la percepción. Si a esto le sumamos el problema de los sueños y las alucinaciones, el representacionalismo, pues lo podemos tener en una situación un poco complicada. Entonces voy a tratar de ofrecer un argumento en contra del representacionalismo que nos sirve para entender por qué nuestra fenomenología y la intencionalidad están internamente realizadas. Y vamos a tratar de usar el argumento ya desarrollado por Putnam, que es el del cerebro en la cubeta. Bueno, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿Cómo podemos construir este argumento? Bueno, básicamente, si nos atenemos un poco también a la explicación de Michael Tai, bueno, primero ubiquemos el cerebro en una cubeta, podríamos decirlo, es una idea que desarrolla Putnam también en contra del externalismo de alguna manera. Y la idea es que nosotros percibimos el mundo no por medio de una relación directa con el mundo exterior, sino por medio de una computadora a la cual sus terminales están conectadas a nuestro cerebro y todo lo que nosotros experimentamos viene dado por estas conexiones de computadora. Michael Tai en su libro Ten Problems of Consciousness nos dice que el cerebro en una cubeta tiene básicamente experiencias perceptivas imprecisas.
Porque Michael Tai lo que dice es que si se dan las condiciones óptimas, etcétera, etcétera, nosotros estamos en una relación de tracking con el mundo exterior. Esto es, intencionalmente seguimos los cambios que se hagan en el mundo exterior, en tanto se den las condiciones óptimas. Michael Tai aún menciona que las cosas aparecen de cierta manera al cerebro. Por lo tanto, Michael Tai no niega que sea consciente, solo que no tiene experiencias precisas. Y las cosas no son lo que parecen fenomenalmente al cerebro. En consecuencia, bajo esta idea de Michael Tai, los estados representacionales no tienen sus contenidos ordinarios. Más aún, el autor sugiere que los estados cerebrales de un cerebro en una cubeta no están directamente dados por una relación y conexión causal del entorno, pero no está negando la posibilidad de tener estas experiencias. Perdón. He tenido muchas reuniones y ya la voz casi no me da, pero bueno, ahí me dan un segundo. Entonces, ¿podría un cerebro en una cubeta representar la superficie de una manzana en una conexión directa con el mundo? En realidad representa una entrada a una computadora o está representando una entrada en una computadora. Entonces, el argumento, podríamos decir que si tenemos el cerebro en la cubeta conectada con las entradas de esta computadora, el cerebro aún puede representar la entrada de la computadora. Vean que lo que estamos diciendo es que no está representando el mundo exterior que entra por los sentidos, sino está representando el mundo que le está entrando por la entrada de la computadora y lo estaría representando de un color rojo. Del mismo modo que podría representar una manzana como roja, de modo que los mismos aspectos de los estados fenoménicos podrían ser realizados por el cerebro en la cabeza de una persona normal, mirando una manzana y un cerebro en una cubeta con la entrada de una computadora. Esto lo sabemos o se debe a que sabemos cómo es la experiencia mediante la introspección y al aplicar el concepto fenoménico rojo. Esto lo menciona Tai. Entonces nosotros podemos decir que un cerebro en una cubeta puede perfectamente aplicar la introspección y aplicar los conceptos fenoménicos. Entonces el cerebro en una cubeta también puede hacer esto, al igual que lo haría una persona normal. Pero lo que, como Tai sugiere, que podría ser lo mismo para nosotros y el cerebro en una cubeta, entonces el estado cerebral se da cuenta de un estado de representación que representa la entrada de una computadora como roja. Pero en ese caso parece que la parte del mundo externo con la que el cerebro o el estado cerebral covaría y por lo tanto representa es irrelevante para el carácter fenoménico de la experiencia. Porque en un caso es covariable con la manzana y en el otro varía conjuntamente con una entrada de computadora. Y la manzana y la computadora no son físicamente iguales. Esto quiere decir que el mismo concepto fenoménico rojo se puede aplicar a mi estado cerebral que realiza una representación de la manzana como roja y el cerebro en el estado cerebral, el cerebro en una cubeta en un estado cerebral que realiza una representación de la entrada de la computadora como roja. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no importa de dónde venga nuestra representación o las entradas que nosotros estamos percibiendo, lo relevante para la fenomenología va a ser el estado cerebral. Entonces, ¿cómo puede ser entonces que si todo lo que se conoce es el objeto externo, cómo se puede tener exactamente el mismo conocimiento de dos objetos externos completamente diferentes, la manzana y la entrada de la computadora, porque son dos entradas diferentes? Entonces todavía podemos explorar el argumento un poco más y suponiendo también que el cerebro en la cubeta está en un estado en el cual no está recibiendo ninguna entrada de computadora, pero que se encuentra en un estado físicamente idéntico al cerebro de un sujeto normal que tiene una alucinación. Si la representación fuera importante para el relato de la conciencia de Tai, como él lo dice, tendría que decir que no es consciente, ya que no representa nada. Pero nuevamente recordemos que Tai sugiere que un cerebro normal en una cubeta está consciente, solo que no rastrea adecuadamente el mundo exterior, por lo que se puede indicar que si el estado cerebral realiza una experiencia consciente, entonces debe hacerlo siempre que este estado cerebral exista o se dé.
En consecuencia, el carácter representacional fenoménico básico de la teoría representacional, tanto de Michael Tai como de Fred Dretske, es irrelevante y solo el estado del cerebro importa la fenomenología y el hecho de que podamos aplicarle un concepto fenoménico en la introspección. Esto nos puede llevar a varios problemas, porque entonces estamos volviendo a meter la realización de la fenomenología dentro del cerebro, dentro de nuestros estados cerebrales. Y ya vimos que, por ejemplo, en una explicación como la de SMART, nos va a decir que si hacemos eso, tenemos que aplicar una reducción y entonces el contenido fenoménico se nos va. ¿Cuál es la alternativa que presento también para explicar esto? Bueno, como les dije al principio, es darle vuelta a la ecuación del representacionalismo. No es poner la fenomenología en términos de la intencionalidad, sino más bien poner la intencionalidad en términos de la fenomenología. Y esto anclado en una percepción indirecta, porque evidentemente si nosotros estamos diciendo que vamos a tener una fenomenología realizada por un estado cerebral, querría decir esto también que nosotros estamos en una conexión directa con nuestras experiencias fenoménicas y una conexión indirecta con el mundo exterior. Pero esta fenomenología tiene que entenderse en base a la forma en la que se relaciona con la intencionalidad. Esto quiere decir que la representación modelada por una representación modelada por lo fenoménico. Si ya se tiene la experiencia del objeto, es decir, sus cualidades como gusto, textura, color, olor, etcétera, se puede representar fácilmente el objeto de la manera correcta. Y si se tiene la experiencia de una manzana, por ejemplo, se puede representar correctamente una manzana y no representarla como una granadilla o cualquier otra fruta, porque ya nosotros tenemos la experiencia fenoménica, ya tenemos los conceptos fenoménicos que hemos aplicado. Esa representación entonces está iniciando con nuestra estructura fenoménica y es esta estructura fenoménica la que inyecta la intencionalidad en el mundo exterior. La experiencia ayudará a tener la representación correcta y esto a su vez determinará, pues, de alguna manera también el comportamiento que nosotros tenemos en el mundo exterior. En otras palabras, la realización de la fenomenología y en consecuencia de la intencionalidad deben ser internamente realizadas. ¿Y cuál es ¿cuál es el fundamento metafísico de esta posición? Bueno, tendríamos que abocarnos en una estructura y en una posición de un materialismo no reduccionista lo suficientemente robusto para que nos permita dar una explicación en términos internos, en términos de estados cerebrales, pero sin caer en la posición reduccionista que pues genera SMART, o peor aún, desembocar en el materialismo eliminativo de Daniel Dennett, o inclusive en el reduccionismo que nos presenta Patricia Churchland. Entonces, la alternativa para poder explicar cómo es que nuestra fenomenología está inyectando la intencionalidad al mundo es crear este argumento en contra del representacionalismo, poner nuevamente la fenomenología en términos de estados cerebrales y poner la intencionalidad en términos de la fenomenología. Y esto, pues, anclado en dos posiciones, que son una teoría de la percepción basada en un realismo indirecto y en una metafísica del materialismo no reduccionista. Hay varios artículos científicos que también pueden ayudar a darle robustez a esta posición, en la cual se nota, por ejemplo, está J.J. Smithis, que ha trabajado una tesis muy interesante desde el realismo indirecto aplicado a las neurociencias. Tenemos también artículos científicos que nos hablan sobre la posibilidad de seguir observando los objetos una vez que cerramos los ojos y cuáles son las áreas activas del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, tendríamos que poner la discusión filosófica otra vez en términos, yo lo uso de esta manera para simplificar, pero tenemos unas cualidades primarias que son las propiedades, entre comillas, objetivas del mundo exterior y las propiedades secundarias que son nuestras propiedades fenomenológicas. Entonces, ¿cuál es el caso real de ver una manzana? Bueno, se puede decir que las formas, que son cualidades primarias, nos dicen más que los colores, que son las cualidades secundarias. Esto podríamos pensarlo de esa manera. También porque sabemos que diferentes tipos de sujetos pueden experimentar las superficies de diferentes colores, mientras que la forma no se experimentará de otra manera. Raramente podríamos decir que un círculo es rojo o carmín o rosado, pero no podríamos decir que ese círculo es un cuadrado o un triángulo.
Por lo tanto, si queremos construir una imagen científica del mundo basada en cualidades primarias, lo que la ciencia puede explicar son estas cualidades que ya las generaron tanto Galileo como Descartes, Newton, etcétera, debe hacerse a través de la intencionalidad, ya que esto tiene los límites determinados por nuestros estados fenoménicos. Por lo tanto, nuestra comprensión científica del mundo debe basarse en el conocimiento que obtenemos de la intencionalidad de la conciencia dirigida a las cualidades primarias. Nuevamente, aquí lo que tenemos es el ejemplo, como el caso del río celeste, en el cual que nosotros lo que vemos es un color celeste que es producido por nuestra fenomenología, inyectamos la intencionalidad al mundo exterior y la ciencia va a investigar si eso es celeste o no. No está investigando, no nos está diciendo primero qué color es ese, de acuerdo a lo que nosotros percibimos o no, para llegar a hacer la investigación. En otras palabras, nuevamente es nuestra fenomenología inyecta la intencionalidad al mundo y a partir de ahí más bien uno podría sugerir que es donde se develan las cualidades primarias que son las que la ciencia va a tratar de explicar con todo el arsenal empírico que posee desde el siglo XVI o XVII. Ya aquí, pues les digo, hay otros artículos académicos que nos portan, por ejemplo, lo que tiene que ver con las áreas de la percepción visual, áreas del cerebro relacionadas con los recuerdos. Entonces, no podemos, o al menos yo no podría sostener la tesis representacionalista de que nuestra fenomenología es externa en base a la intencionalidad y las propiedades objetivas que existen o que mantienen los objetos. Más bien, nuevamente, es al revés. Hay una fenomenología realizada por nuestro cerebro que inyecta la intencionalidad en el mundo y que de alguna manera es esta fenomenología con la que estamos en un contacto directo y en contacto directo e indirectamente con el objeto en el mundo exterior. Esta tesis ha sido explorada, entre otros, por ejemplo, de alguna manera por Uriah Kriegel, también tenemos a Adam Tauch, tenemos por ahí a Susanna Kriegel, también tenemos por ahí a Hanson de la Universidad de Texas, y tenemos varias personas o filósofos que en los últimos 5 o 6 años han tratado de darle un cuerpo más robusto a la idea de la fenomenología. Al programa intencional, fenoménico intencional. Nuevamente, la idea de que es la intencionalidad la que le va a dar contenido a nuestra intencionalidad y esta intencionalidad la inyectamos exactamente en el mundo. Entonces, el artículo, por ejemplo, de esta investigación empírica que se realiza tanto por la Universidad Nacional como por la Universidad de Costa Rica, pues lo que nos dice es que finalmente estamos viendo con el ojo de la mente, estamos viendo a una percepción, pero sin una explicación metafísica, una explicación adecuada de cómo funciona nuestra conciencia fenoménica y nuestra intencionalidad, la explicación de por qué vemos, en el caso del río celeste, ese color de esa manera estaría incompleta. Aquí estaríamos dándole una posición, una explicación metafísica, una explicación epistemológica de qué es lo que pasa ya adentro de nuestros estados cerebrales, adentro de nuestro cerebro, para poder realizar el color que finalmente le estamos diciendo a la ciencia. Traten de ver por qué ese color es celeste y particularmente en esos 10 kilómetros en los cuales ese río se torna de ese color. Ya estos son, pues, nuevamente algunos artículos científicos y académicos que nos dicen, por ejemplo, que la activación de la corteza estriada, vamos a ver, no se ve afectada si los participantes mantienen los ojos cerrados y abiertos, sino que siempre van a estar viendo la misma fenomenología. Esto quiere decir que ese estado cerebral de la fenomenología se va a mantener en tanto ese estado cerebral, o la fenomenología se va a mantener en tanto ese estado cerebral se mantenga activo, independientemente si tenemos el objeto frente a nosotros o más bien estamos cerrando los ojos, tenemos la realización de la fenomenología. Y esto ya nos lo ha explicado de alguna manera Brian Loar, cuando fue también de alguna manera el que inaugura la idea de que la fenomenología determina la intencionalidad, cuando nos hacía en su artículo Phenomenal Qualities, si nosotros tenemos o estamos alucinando un limón, las características fenoménicas de la alucinación de un limón son las mismas que si tuviéramos la experiencia real del limón. Entonces, esto nos ayuda también a tratar de dar una solución
digámoslo así, al problema que podría generarse, que podría un crítico decirnos, bueno, pero siempre mantiene el problema duro de la conciencia, siempre mantiene el vacío explicatorio, y la pregunta es, no, más bien aquí podríamos concluir que ese es un problema mal planteado. ¿Por qué? Bueno, porque el problema duro de la conciencia o el vacío explicatorio de alguna manera es la imposibilidad de explicar las cualidades secundarias en términos de las cualidades primarias. Es explicar físicamente, empíricamente, algo que escapa, digamos, de alguna manera a esa característica definitoria de las cualidades primarias. Más bien aquí lo que estamos diciendo es que es las cualidades primarias las que nos permiten explicar las cualidades, perdón, las cualidades secundarias las que nos permiten explicar las cualidades primarias. Y una vez que esto se tiene claro, podríamos decir que el problema duro de la conciencia o el problema del vacío explicatorio más bien han sido problemas mal planteados, sobre todo por la forma en la que se ha entendido la ciencia. Esto es algo que, en mi opinión, no ha sido apreciado adecuadamente ni en la filosofía ni en la ciencia, y esta forma de explicar cómo nuestra intencionalidad está determinada por nuestros estados fenoménicos y cómo estos determinan nuestra comprensión de las cualidades primarias. Nos dirá además algo sobre la naturaleza del problema difícil, el problema duro de la conciencia. Ya estos son otros artículos que apoyan la idea de que hay un realismo indirecto, que es el que nos conecta con el mundo. Y finalmente, como para ir cerrando, volvemos a la idea de que debemos de explorar más bien la relación de la conciencia fenoménica en términos de estas cualidades secundarias para poder ahondar en las cualidades primarias que son develadas o que departen de alguna manera por medio de la intencionalidad, que es la que nos está dando nos está develando ese mundo exterior, pero solamente por medio de esta inversión de la ecuación. Como les decía, el vacío explicatorio nuevamente es esa imposibilidad de explicar las cualidades secundarias en términos de las primarias, porque obedecen a dos enfoques empíricos diferentes. Y nosotros aquí nuevamente, más bien lo que se está sugiriendo en esta investigación y lo que podríamos aportar es más bien decir nuevamente que ese problema está mal construido, y más bien lo que deberíamos de trabajar es en establecer con robustez una teoría más sólida para el materialismo no reduccionista y poder explicar por qué nuestra fenomenología es la que en última instancia está develando el mundo exterior, pero solo poniéndolo en esta discusión por medio de esta relación nuevamente entre las cualidades primarias y las cualidades secundarias. Aquí un crítico podría decir que debemos admitir que tales cualidades secundarias de la experiencia fenoménica que nos revela tales propiedades no son parte de la investigación científica. Eso pues vendría siendo algo muy intuitivo. Nuestra experiencia de estas propiedades es algo que está más allá de la física. Pero esto está mal, en realidad. Hagamos hincapié en que tales experiencias son realizadas por los estados cerebrales relevantes, y esto significa que la experiencia pertenece a una ontología fisicalista y ya la historia física de lo que sucede dentro de la cabeza. Sin embargo, la experiencia no puede reducirse a nada físico, por reducción neuronal, por ejemplo, a propiedades físicas más fundamentales. Si no, nos estaríamos yendo más bien al lado del panpsiquismo. La única explicación plausible sería decir que son realizados por los estados del cerebro. En consecuencia, a este respecto no debe esperarse más explicación, tan pronto como entendamos que la ciencia debe estar basada en cualidades primarias reveladas por la fenomenología a través de la intencionalidad. Si tomamos en serio el fisicalismo no reductivo, como lo hemos tratado de mostrar, y aceptamos que la ciencia y todos los demás conocimientos comienzan en la fenomenología, entonces podemos ver que ya se ha explicado todo lo que razonablemente debe explicarse en esta área, y no deberíamos esperar una solución científica que no va a llegar, y una solución filosófica que trata de seguir tratando, para la redundancia, de encontrar cuál es la propiedad fundamental de la propiedad fundamental de la propiedad fundamental. Entonces, de acuerdo a los investigadores, estas partículas del río celeste de aluminilsilicato de tamaño submicrónico, que consisten en agregados de otros más pequeños, conducen a una mejora de la eficiencia de la dispersión promedio, dando un color azulado más intenso para la corriente del río celeste. Pero que en última instancia eso es una percepción de nosotros. Es nuestra percepción la que le estamos diciendo al mundo: ese color es celeste. No per se, no es algo que está como una propiedad inherente en ese momento. Nuestra fenomenología e intencionalidad pueden determinar entonces la realidad externa
aduciendo una construcción fenoménica de la intencionalidad. Y con eso podríamos tener una explicación robusta de nuestras percepciones y develar la forma en la que podemos entender por medio de la ciencia del mundo exterior. Creo que con eso estaría concluyendo la presentación.